Aterrizaje de emergencia. Una historia de aventuras, recuerdos y aprendizajes de liderazgo. Autor Felipe Bozo Smith. Cielo Sur Ediciones. Prólogo de Maite Careaga, Ph.D. Stanford, directora del Centro de Liderazgo Público, profesora de liderazgo, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes, Colombia. Narración de este audiolibro, Antonio Durán Fernández. Felipe algún día me contó cómo, siendo aún muy pequeño y el segundo hijo de 3, se puso a sí mismo a salvo de muchas turbulencias familiares cuando algo en su interior lo llevó a involucrarse muy seriamente en deportes competitivos de equipo. Las historias de vida que Felipe ha compartido conmigo muestran siempre una gran confianza en su intuición, el valor para saltar al vacío y jugar en grande, y una capacidad envidiable para aterrizar a salvo. Este libro surge de estas fortalezas emocionales y estratégicas tan relevantes en el complejo mundo actual y muestra a otros el camino para desarrollarlas. Felipe y yo nos conocimos en Valencia, España, en el 2008. Me encontré un par de veces con él y Sebastián Kienbach en el parque, cuidando a nuestros hijos pequeños. Entre los 3 tenemos 9 hijos. Felipe y Sebastián tenían una recién fundada empresa de consultoría enfocada en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Estaban trabajando en desarrollar el seminario perfecto, y Felipe muy rápidamente decidió que yo era el miembro del equipo que estaban buscando. Una académica formada y trabajando en muy buenas universidades, apasionada por el liderazgo y la innovación pedagógica. Mi periplo hasta Valencia, desde mi natal México, tuvo diferentes etapas profesionales y personales. Al terminar la carrera, en el ITAM, trabajé unos años en la Autoridad Electoral Mexicana, en un muy emocionante momento de democratización sin precedentes. Luego, me fui a hacer un doctorado en Stanford University, que se enfocó en temas de economía política. En mi investigación modelaba el comportamiento humano asignando preferencias racionales a actores en conflicto. Este enfoque en la racionalidad humana me llevó a una crisis interna. Imposible que la racionalidad sea lo que define al ser humano, pensaba mirándome y mirando a mi alrededor, constatando la irracionalidad sistemática de los humanos. Al terminar el doctorado y recién casada con José, un economista colombiano que conocí en Stanford, nos contrataron en Escuela de Negocios de la Universidad Carlos III. A mí me propusieron enseñar comportamiento en organizaciones y aproveché la oportunidad para hacer algo parecido a otro doctorado, otra vez enfocado en cómo entender el comportamiento humano, pero esta vez sin asumir solamente motivaciones racionales. Me leí artículos y libros de psicología social, economía experimental, desarrollo cognitivo de los adultos. Me preguntaba, ¿qué habilidades son las que permiten a los humanos mejorar el mundo que los rodea y cuál es la mejor forma de enseñarlas? Estas exploraciones me llevaron a interesarme en el de liderazgo y la innovación pedagógica. Paralelamente, una búsqueda por calmar mis dolores personales me llevó a entrenarme en formas de terapia sistémica, como constelaciones familiares y organizacionales, y a practicar en diferentes formas de meditación. Cuando llegué a Valencia, había ya empezado a trabajar en el Instituto de Empresa, desarrollando habilidades de liderazgo en los programas en línea. Me inicié también en la maternidad y la crianza de mis 3 hijos. Felipe y Sebastián venían de hacer cambios profundos en sus vidas profesionales, dejando carreras interesantes en la gestión directa de organizaciones, para apoyar a otras organizaciones y a múltiples personas a desarrollarse y potenciar sus resultados. Felipe intuitivamente vio que Sebastián, él y yo seríamos un equipo muy potente, y ni por un segundo dudó en su capacidad de convencernos a los otros 2 de ello. Obviamente nos convenció enseguida. Felipe había estudiado la carrera y la maestría en administración y recientemente se había formado como coach. Sebastián tenía triples credenciales de músico, administrador y coach. Ellos tenían mucha experiencia en gestión. Yo, mucha experiencia en investigación académica y en diseño pedagógico. Los 3 habíamos vivido en diferentes países. Hablamos varios idiomas. Teníamos hijos pequeños. A los 3 nos apasionaba crear espacios potentes e innovadores
para que la gente desarrollara habilidades emocionales, sociales y estratégicas. También, cada uno tenía sus sesgos, obsesiones, miedos y visiones. Nos parecíamos en 1000 cosas y éramos diferentísimos en otras. Fue un periodo intenso de aprendizaje, diversión y creatividad para los tres. Compartimos lo aprendido por cada uno hasta ese momento. Estudiamos y pusimos a prueba 1000 cosas nuevas. Comprendimos y creamos juntos muchas de las cosas que hoy cada uno ha seguido desarrollando por caminos diferentes y usa en diversos escenarios. Además, surgió entre nosotros la lealtad que hay en las familias felices. La intuición estratégica de Felipe y su valor para jugar en grande me influyeron hacia la acción. Por ejemplo, entre Sebastián y él me entrenaron en un par de horas para ser coach y me lanzaron al ruedo enseguida con clientes reales. El argumento de Felipe fue: Maite, tú ya estás sobreentrenada para ser coach. Déjame que te dé ejemplos diversos del potente coach que eres. Y al día siguiente tenía sesiones agendadas con clientes y los resultados fueron muy satisfactorios para todos los involucrados. Felipe estaba acostumbrado a poner enseguida en práctica cualquier saber relevante que comprendía. Otro motor de Felipe, compartido por los tres, ha sido la búsqueda de las mejores fuentes para adquirir herramientas. Eso nos llevó a que, cuando decidimos aprender mejor PNL, fuimos directamente a aprenderlo de Bandler, el creador, en Londres. Y un tiempo más tarde me llevó a certificarme en MBTI con CAPS como coach en Columbia University y a profundizar mi capacidad de desarrollar liderazgo adaptativo con Heifetz y Linsky en Harvard. A Felipe lo llevó a formarse en neuroliderazgo en WIO, que significa Work It Out, en Barcelona. Poco menos de 2 años después de encontrarnos, la crisis que sobrecogió a España nos llevó a cada uno a un país diferente. Sebastián se mudó a Alemania, Felipe a Chile, yo a Colombia. Desde entonces vivo en Bogotá y trabajo en la Universidad de los Andes, donde he sido profesora en la Escuela de Gobierno. Fundé y dirijo el Centro de Liderazgo Público y he creado múltiples cursos, talleres y programas, y profundizado en innovación y evaluación de pedagogías potentes para desarrollar habilidades blandas. En Chile, Felipe, además de crear una empresa de consultoría estratégica y de liderazgo, ha colaborado como profesor y director y creador de programas en la Universidad Mayor de Temuco, donde se instaló por motivos familiares. Felizmente, hemos seguido trabajando juntos en Colombia y en Chile, siempre en una página parecida. Felipe incluso participó en un programa de liderazgo virtual, compuesto de 4 MOOC, cursos masivos online, que desde los Andes hicimos para Coursera. Este libro que tienes en las manos, o que escuchas, es una caja de herramientas salpicada de anécdotas. En Aterrizaje de Emergencia, Felipe comparte vivencias, aprendizajes y técnicas para ejercer el liderazgo estratégico y humano en el complejo mundo actual. Creo que muchos lectores descubrirán cosas nuevas y muchos otros encontrarán nombres para cosas que ya hacen, lo cual les dará un nuevo vocabulario para ejercer más conscientemente el liderazgo. Creo que una forma estratégica de usar este libro es tomar ideas y ponerlas en práctica de manera experimental, con valor y cuidado para aprender por ensayo y error. Esto ayudará a los lectores a mejorar su nivel de juego en diferentes ámbitos de sus vidas. Las herramientas que Felipe comparte aquí ya han tenido efectos importantes en la vida de Felipe y la mía, y en las de muchos públicos que tocamos en el camino. Públicos muy diversos en términos de edades, profesiones, roles profesionales, nacionalidades. En el lector queda la decisión del efecto que en su vida puede tener. Buen viaje. Maite Cariaga, PhD, Stanford. Narración de este audiolibro, Antonio Durán Fernández. Introducción de Felipe Bozo Smith, Temuco, verano de 2017. En los libros, como en la vida, algunas veces resulta más sencillo explicar lo que no es de lo que es realmente. De manera especial, cuando lo que va a ser descrito está envuelto en la catarsis de las emociones, los sentimientos y los recuerdos. Siguiendo esa lógica inversa, podría decir que este libro no es un manual de liderazgo que explica claramente sus conceptos, ni tampoco una novela autobiográfica que divierte sin pretender enseñar.
Aterrizaje de emergencia posiblemente sea una mezcla entre ambas cosas, en donde historias reales distorsionadas por la evocación del recuerdo esconden aprendizajes de liderazgo, crecimiento personal y resiliencia. El viaje se inicia en los pensamientos que invaden la mente cuando enfrentas la posibilidad cierta de morir en los minutos previos a un accidente aéreo, para luego insertarse en la nostalgia de los recuerdos y aprendizajes que se desencadenaron a partir de ese momento. En el camino intenta comprender los cambios que como sociedad occidental hemos vivido en los últimos 20 años. La excusa, un paralelismo entre la historia personal de un viaje entre Buenos Aires y Bogotá con la travesía que hemos hecho todos, transitando desde un mundo en medio de la Guerra Fría hacia la sociedad digital, con sus dilemas postmodernos. Este libro es una invitación a explorar destrezas necesarias para desenvolverse en el nuevo mundo, redescubriendo el liderazgo desde un prisma adaptado al escenario actual y con fuerte enfoque hacia el mundo interior, donde se develan claves para el autoconocimiento e identificar el talento natural de cada persona, así como para descubrir el mundo de las emociones y la interpretación de la realidad. En una lectura envolvente, cautivadora y a ratos disruptiva, que propone descubrir parte importante de mi historia a través de enseñanzas que pueden ayudar a redescubrir la tuya. La idea de este libro surgió a partir del diálogo que comencé a tener con la creación de mi blog. Allí no solo aprendí a soltar la pluma para escribir, sino que a conversar con quienes visitaban mis posts, lo que me animó a concretar el libro. Espero que disfruten la lectura o la escucha de este libro y que busquemos formas de seguir dialogando en un futuro. Felipe Bozo Smith, Temuco, verano de 2017. Capítulo 1. El inicio del viaje. Hay que comprender el pasado para comprender el presente. Pierre Viard, historiador francés, 1906-2003. Aterrizaje de emergencia. Ese sábado, muy temprano, aterricé en el aeropuerto Ezeiza, una mañana fría pero muy luminosa que me dio la bienvenida a Buenos Aires. Rápidamente busqué la puerta de embarque del vuelo Avianca AVA 088 que me llevaría a Bogotá, con la ansiedad normal de iniciar un nuevo embarque. En el trayecto hacia la sala de embarque me detuve un momento. Una imagen capturó mis recuerdos y una extraña emoción recorrió mi cuerpo. Esa cafetería verde me transportó un año atrás cuando hacíamos la escala del regreso definitivo a Chile, tras vivir 12 años en España. Por unos segundos volví a sentir la inmensa incertidumbre que traíamos al dejar una vida atrás para comenzar una nueva en mi país natal. Esa incertidumbre es de hace un año, ya no existe. Deja ya de vivir anclado en el pasado, no hace falta que sigas sintiendo esa emoción. Pareció gritar mi cerebro consciente con el fin de aquietar las emociones y volver a instalar la ilusión del control, que por momentos se robó un recuerdo anclado en mi memoria. Y ese llamado de atención interno funcionó, ya que volvió la tranquilidad y se activó en mí un viejo y conocido rol de viajero internacional. Ese que entiende de aeropuertos, embarques, aduanas y pasaportes. Ese que siente una inmensa emoción al descubrir países diferentes, culturas y sus personas. Sumido en ese rol y con tapones en los oídos que me impedían escuchar cualquier información sobre la seguridad del avión, me encontraba ya casi a mitad del vuelo entre Buenos Aires y Bogotá, cuando de pronto en la quietud que te brinda el silencio, mi sistema de alerta inconsciente envió un nuevo y aterrador mensaje. Algo estaba pasando, pero esta vez no era una falsa alarma. Tampoco era un recuerdo. No era una película. Era absolutamente real. Aunque tardé unos segundos en darme cuenta, el mensaje del piloto fue muy claro. Hemos perdido 3 toneladas de combustible y para mantener la seguridad del avión iniciaremos un aterrizaje de emergencia. Obviamente a esa altura no había ninguna seguridad que mantener. Ya la habíamos perdido minutos antes cuando el avión rompió la cañería principal de combustible en pleno vuelo, poniéndonos en peligro a todos los pasajeros y tripulantes. Cuando vi a mi izquierda la cara de la azafata, sin poder ocultar su terror,
y a mi derecha el ala del avión lanzar combustible como si estuviera fumigando, entendí que no era un sueño. Instantáneamente mi mente empezó a trabajar a toda capacidad para diagnosticar la situación, al mismo tiempo que el sistema límbico me enviaba alertas ante el mínimo gesto, sonido o movimiento. No tardé más de un minuto en darme cuenta de la gravedad de la situación. El avión estaba dando vueltas para botar la gasolina de un motor y aterrizar con el otro. Obviamente, no había podido aislar la fuga. Había comenzado el aterrizaje. Desde 10.000 metros de altura, lanzando combustible de 120 octanos. Créame que cuando te das cuenta de esa realidad, 10.000 metros se ven mucho más altos de lo habitual, y te haces consciente que a esa altura es difícil sobrevivir. En pocos segundos llegué a dos conclusiones acerca de los riesgos. El primero, que nos quedaríamos sin combustible en vuelo. La verdad, no sabía cuántas toneladas quedarían en el depósito, pero supuse que no era muy probable que se terminara todo, así que esa preocupación se transformó en un pequeño nerviosismo, como el que sientes antes de un examen importante para el cual no te preparaste demasiado. El segundo, dada la gran cantidad de combustible que estaba perdiendo el avión, era posible que ocurriera una explosión en el momento de tocar suelo. Y esa sí me pareció que era una opción más probable. Mejor dicho, era lo que seguramente iba a ocurrir. En ese momento el piloto corroboró mi hipótesis con el siguiente mensaje. Señores pasajeros, les recuerdo que está prohibido fumar. No enciendan sus teléfonos celulares, ni toquen la campanilla. No vaya a ser que se produzca una chispa y nos pongamos en peligro, sentenció. Con el diagnóstico claro, solo quedaba encomendarse a Dios y esperar que sucediera lo que iba a pasar. Observé una y otra vez la puerta de escape y su sistema de apertura, y luego puse una frazada detrás de mi espalda por si me servía para evitar las quemaduras. Y ya está, nada más que hacer. De ahí en adelante, durante los siguientes 12 minutos, un recuento de momentos mágicos, plasmados en imágenes y emociones, tomaron el control de mi existencia, y fueron pasando uno a uno como si lo más profundo de mí quisiera atesorarlos para siempre. Ni el miedo, ni el pánico, ni la desesperación dieron señal alguna. Fue más bien una mezcla de pena y nostalgia que hizo que el tiempo empezara a transcurrir mucho más lento de lo normal. Y en ese estado, el foco de mi atención se volcó en mi familia y en la angustia de imaginar qué se preguntarían sobre el accidente. No sabía cómo decirles que no tenía miedo, que estaba muy tranquilo por mí, que lo que me preocupaba de verdad eran mis hijos y cómo sería su vida sin papá. ¿Qué pensaría Sofía de su papá cuando fuera mayor? ¿Qué les diría a sus hermanos, los que seguramente tendrían un recuerdo más vago de mí? Sentí una especie de tranquilidad porque moriría en un viaje que me llevaba a hacer lo que amaba, enseñar a liderar y motivar a otros para que asumieran nuevos desafíos. Pensaba en cómo transmitirles que trabajen en lo que aman, que encuentren sus talentos, que no dejen nunca de buscar ni de creer en sus sueños, que cambien el mundo para mejor, que no se conformen con la pequeñez del equilibrio mediocre y que desafíen el statu quo si tienen buenas razones para hacerlo. No podría decírselos a la cara, pero me conformaba con la idea de que con el tiempo entenderían por sí mismos el significado. La tranquilidad desapareció dando paso a una gran preocupación. La vanidad otra vez me engañó. Me llevó a pensar que las grandes desgracias no eran para mí. «Qué estúpido soy», pensé. «Ahora me puedo morir. ¿Por qué nunca lo había previsto si es lo único seguro que algún día me iba a pasar?» Pero bueno, ya no había nada que hacer. Así que mi mente dio espacio a una dulce nostalgia y a la pena de sentir que todo llegaba hasta ahí. Me invadí de recuerdos hermosos, como si todo mi ser quisiera disfrutarlos por última vez, aunque fuera en un recuerdo. Me pregunté otra vez, ¿saben que los amo? Y me di cuenta de que el amor es un legado.
Los bienes son importantes, pero se venden, se reparten, se transan y a veces se pierden. El amor es diferente. Queda, perdura, alimenta el alma en los momentos difíciles, marca una huella en la vida de otros. ¿Cuánto amas? Esa es tu herencia. El despliegue del tren de aterrizaje y la mano en alto del sobrecargo, haciendo la cuenta atrás para que tocáramos el suelo, interfirieron mis pensamientos. La suerte está echada, pensé. Finalmente el avión logró aterrizar sin explosionar y recibimos la bienvenida a Santa Cruz de Bolivia con unos pequeños obsequios que aún atesoro. Mientras los demás pasajeros peleaban por un taxi y un hotel, yo me quedé en un estado de quietud y me sentí liberado de toda preocupación anterior. Mis problemas de antes eran ahora relativos. Acababa de comenzar el segundo tiempo de mi vida. Tenía muchos cambios por hacer y me sentía muy, pero muy feliz de estar ahí para comenzar a hacerlos. El día de la emergencia aérea sería un punto de inflexión entre mi pasado y el futuro. Un antes y un después. El cruce perfecto entre mi historia, sus aprendizajes y lo que estaba por venir en un mundo que se había vuelto cada vez más cambiante y más rápido. Así es que, en vez de pasarlo por alto y seguir mi camino, tomé la circunstancia como una invitación a observar, pensar y escribir sobre las cosas que había vivido, sobre mis aprendizajes, mis pérdidas, miedos, pasiones y conclusiones acerca de este viaje llamado vida. Poco a poco las ideas, recuerdos, aprendizajes y lecciones salieron a la luz, a veces pausadas y reflexivas, otras tantas con efervescencia cargada de emociones que fueron cayendo sobre el papel. Tal vez, y solo tal vez, en mi historia encuentres parte de la tuya, en mi mirada, parte de tu reflexión, y en mis dudas, parte de tus respuestas. Un nuevo comienzo. Me alegra que estés por aquí. Empecemos por el principio. Déjame contarte algo sobre mí. Nací en Chile en septiembre de 1976, el mismo mes en que nacía Francesco Totti en Italia, Michael Ballack en Alemania o Ronaldo en Brasil. Cruel coincidencia del destino, ¿no te parece? Siempre quise ser deportista, y quién sabe si también hubiera sido un campeón del mundo. Al menos yo soñaba con eso. Pero la verdad es que por esos años el país en donde nací estaba más cerca de la guerra que de los éxitos deportivos. Aunque no tengo recuerdos conscientes de mi nacimiento, puedo ver a mi madre aguantando los dolores de parto con el fin de que yo no naciera el 11 de septiembre y evitar así el enorme disgusto que se llevaría mi padre, un joven político de izquierda convertido en empresario a golpe de circunstancias, al saber que su tercer hijo, segundo vivo, nacería el mismo día en que se terminó la democracia. Así que, como un equipo de alto rendimiento, mamá y yo, aún sin ver fuera del vientre, nos pusimos la meta de pasar las 12 de la noche a como dé lugar. Para mí era el primer desafío, y aunque respondiera a intereses de otros, no por eso dejaba de serlo. Y lo conseguimos, pasé justo, pero igual vale, salí a este mundo la madrugada del domingo 12 de septiembre de 1976, justo 3 días después de la muerte de Mao Zedong y un día después del tercer aniversario del golpe militar en Chile. Pero no todo en el mundo al que llegué era política. Al mes siguiente de mi nacimiento y con solo 15 años, Diego Armando Maradona debutaba en la primera división del fútbol argentino. Más tarde, me daría cuenta que sería una señal premonitoria de que, al menos por esos años, los éxitos deportivos caerían siempre del otro lado de la cordillera. Y así avanzó mi infancia con monótonos y uniformados meses de colegio, que contrastaban con intensos y viajados veranos, donde aprendí que viajar era cambiar de planeta, nada más cruzar una enorme cortina de nieve. Al otro lado teníamos unos vecinos muy particulares que parecían pasarlo mejor que nosotros. Hablaban más fuerte, incluso los niños, a diferencia de nosotros en Chile, que casi no hablábamos con los adultos, se reían más, tenían mejor carne, mejor helado, y nos ganaban en casi, por no decir,
todas las disciplinas deportivas. Sin embargo, lo que más me gustaba de ellos es que nunca sabías qué esperar. Un año eran pobres, al año siguiente millonarios. Un año perdían una guerra y al otro eran campeones del mundo ganándole justo a los que les ganaron la guerra. De ellos también aprendí mi primera lección de economía. Mi mesada en pesos chilenos alcanzaba para mucho más cuando tenían una devaluación de la moneda o hiperinflación. A veces pienso que todo lo importante lo aprendí en esos años. Pero como todo termina, mi infancia también lo hizo, y ocurrió en un periodo muy significativo, porque comencé mi transitar hacia la adolescencia justo cuando cayeron las rocas de la infamia del muro de Berlín en 1989. Algunos llamaron a ese momento el fin de la historia. Para mí fue el comienzo de una vida para viajar, aprender y compartir. El reloj calculadora. La mañana siguiente al aterrizaje de emergencia, salí a caminar por Santa Cruz de Bolivia, con una sensación en el cuerpo de que algo en mí era diferente, como si estuviera suspendido en el tiempo. Mientras caminaba, comenzaron a surgir ideas sobre las cosas que habían sucedido durante los últimos años. De pronto me hice consciente de que nunca en la historia de la humanidad una misma generación había tenido que convivir con cambios tan profundos como los que mis contemporáneos y yo enfrentábamos por esos días. Demasiados eran los contrastes como para no darse cuenta de que mucho había cambiado y algo grande estaba por venir. Recordé mi infancia, cuando papá usaba la máquina de escribir y la novedad del año era un reloj calculadora que producía una sensación similar a la de tener el iPhone en mi bolsillo. El primero hacía operaciones matemáticas simples. El segundo me daba acceso al mundo entero por Internet. Y mientras avanzaba en la caminata y mis pasos me metían en un estado de concentración cada vez más profundo, comencé a sentir el vértigo de la conciencia al inesperadamente darme cuenta de que esos avances tecnológicos no vendrían solos y que junto a ellos llegarían enormes transformaciones económicas, políticas, sociales y familiares que, a esa altura, ni siquiera era capaz de imaginar. Por un momento mi mirada se orientó al futuro y rápidamente se acercó al borde de un precipicio en el tiempo, donde todo lo que fue no volvería a ser. Un salto a toda velocidad al vacío de la incertidumbre, sin saber muy bien dónde iría a parar. Ahí solo, de pie, frente a un momento excepcional, en un cambio de era, en la entrada a un nuevo y desconocido mundo, giré mi cuello hacia el pasado y, caminando hacia atrás por mi línea del tiempo, sentí la nostalgia de lo que no volverá. El futuro sería radicalmente diferente. El mundo en donde había construido mis estructuras de pensamiento desaparecería para siempre, y no me ocurriría solo a mí. Lo mismo le pasaría a otras personas, independientemente de sus roles, formación o procedencia, ya que el sistema político, la economía y los modelos de enseñanza quedarían obsoletos ante esta nueva realidad. Blanco o negro. Mi juventud de los primeros años de la década del 90 transcurrió en una época en donde los directores de los periódicos manejaban a la opinión pública a voluntad, o el conductor del programa de televisión llamado Sábado Gigante era uno de los personajes más importantes del país. Las noticias las leíamos al día siguiente y al televisor se le cambiaba el canal girando una ruedecita mecánica. Pero a pesar de todo eso, teníamos una agradable sensación de control. Tal vez porque entendíamos cómo funcionaban las cosas o simplemente porque los acontecimientos iban a otro ritmo. Durante esos años, las cosas eran más simples. Toda la lógica se teñía de un color o del otro, era blanco o negro, comunista o capitalista, de izquierda o de derecha, y no había espacio para más posibilidades. Y esa lógica polarizada no se quedaba solo en política, también llegaba al marketing.
porque las marcas se disputaban el mercado con multimillonarias campañas publicitarias. Y nosotros, los consumidores, nos decantábamos como corderos por una de las dos opciones: Pepsi o Coca-Cola, Betamax o VHS, Michael Jackson o Madonna. Todo, absolutamente todo funcionaba dividido en grandes audiencias, y por eso quien controlaba la comunicación tenía el poder. Al igual que gran parte de la población, había crecido y formado mis estructuras de pensamiento en ese mundo. El mundo en donde la familia reunida veía la teleserie a media tarde, que, por cierto, era la de un canal o la del contrario. Esa lógica, con la que todos pensábamos por esos años, no había llegado sola. Era el resultado de una serie de acontecimientos que decantaron en la transformación de la sociedad a finales del siglo XX, que, entre otras cosas, estaba aún sufriendo con las consecuencias de la polarización del mundo, que tuvo su auge con la Guerra Fría, que provocó la intervención de Estados Unidos en la política de los estados latinoamericanos y en particular en nuestro país. Este contexto sociopolítico no solo transformó los estados y el modelo económico, sino que además produjo fracturas profundas en la sociedad y las familias, incluida, por supuesto, la mía. El fin del modelo. Nada más llegar al hotel que me albergaba en Santa Cruz después de una larga caminata, me propuse resolver los temas prácticos para continuar mi viaje. Me acerqué al mostrador en busca de noticias sobre el vuelo a Bogotá, que esta vez esperábamos que fuera nuestro destino final. Una mujer de ojos oscuros, pelo azabache y rasgos altiplánicos me contestó muy amablemente. 2 aviones vendrían por nosotros a la mañana siguiente y de pasada me recordó que la cena de esa noche corría por cuenta del hotel. No todo podía ser tan malo. Me alejé tranquilo al saber que teníamos una solución para dejar la inesperada estadía en Santa Cruz, y mientras me adentraba en los pasillos del caribeño hospedaje, mi mirada se detuvo un instante en un grupo de obesos ciudadanos americanos que, entre risotadas y daiquiris, conversaban al borde de la piscina. Me hicieron señas para incorporarme, pero no estaba en mis planes pasar con ellos el tiempo, así que rápidamente me hice el desentendido y seguí camino a la habitación sin mediar palabras. Me dejé caer sobre un sofá y recordé que en Chile, el país en donde viví en los años 80, la dictadura de Pinochet había impuesto el modelo capitalista neoliberal, un sistema que concebía al ser humano como racional y libre a la hora de elegir. Al parecer, alguien habría convencido a Pinochet de las virtudes del nuevo modelo, haciéndonos pasar a ser, con las alegrías y desgracias que eso conllevaría, una especie de ratón de laboratorio de Milton Friedman, un profesor de economía de la Universidad de Chicago y ferviente amante del libre mercado. Mi reflexión se centró en lo limitado que fue considerarnos libres y racionales respecto a las políticas de mercado, y no considerar las características emocionales que nos distinguen como personas a la hora de tomar decisiones económicas. De pronto, los sudorosos americanos con los que me había cruzado minutos antes de la piscina eran para mí clara señal de que algo en el modelo implementado por los Chicago Boys no estaba funcionando del todo bien. Más tarde caí en cuenta de que, por muy absurdo en ese minuto me pareciera el modelo neoliberal, había resultado ser infinitamente superior a la lógica socialista, que, en base a su propio demérito, había terminado por colapsar en noviembre de 1989, cuando el enorme descontento de la población de Alemania, unida a un involuntario error comunicacional de Günther Schabowski, un funcionario de poca monta, habían propiciado de manera inesperada la caída del muro de Berlín, comenzando así a desmoronarse la Unión Soviética y terminando con ello la lógica de buenos y malos que había regido al mundo los últimos 40 años. A finales de los 80 y sin previo aviso, el mundo se había quedado sin su gran conflicto. Como Batman sin el Guasón, como Rocky sin el contrincante ruso, como Rambo sin vietnamitas con los que pelear. El siglo XX había entrado precipitadamente a su fin, dejando nuestras lógicas para entender la realidad obsoletas para entender el mundo que venía. La caída del muro había sido mucho más que un hecho político de relevancia. El mundo
ya no giraría en torno a Berlín, Nueva York y Moscú. De ahí en adelante, la tecnología y la globalización tomarían el protagonismo y junto a ellas, San Francisco y Beijing serían los nuevos focos de atención. La irrupción de China como la fábrica del mundo, la entrada de los computadores personales con Windows y posteriormente de Internet a nuestros hogares, serían los primeros hitos de una serie de transformaciones que empezarían a cambiar gradualmente, pero cada vez a mayor velocidad, el mundo en el que vivíamos. Recuerdos del maratón en Berlín. Aún recostado en el sofá, mi memoria viajó algunos años atrás y lanzó como flechazo a la retina la imagen de mis piernas cruzando la puerta de Brandenburgo al terminar el maratón en Berlín. El icónico monumento que es tan significativo para la ciudad y para Alemania en su totalidad había sido el destino de mis primeros 42 kilómetros y, aunque en ese minuto no había entendido el real sentido de esa carrera, en mi reflexión post-aterrizaje empezaría a cobrar su verdadero sentido. Era septiembre del 2007, cuando Sebastian Kierenbach, un joven alemán de 1,90 m de estatura, a quien acababa de conocer pocos días antes, se presentó en la puerta de mi departamento. Con calcetas hasta las rodillas, ropa de correr sin combinar, 50 palabras de español, inglés perfecto, un plan para correr, un plan para la motivación, un plan para la alimentación y un plan por si fallaba el plan. Y como cuando alguien te pregunta si se puede subir al ascensor medio lleno en el que estás, y aunque no quieres contestar que sí por cortesía, y casi sin darte cuenta, así fue como me embarqué en el desafío para correr los 42 kilómetros del maratón de Berlín. El malentendido se produjo porque en sus códigos culturales no existen los medios sí, esos que en nuestra dimensión latina significan «estás loco», claro que no, pero no me atrevo a decírtelo. Entonces te digo sí con voz tenue y solo para que no te sientas mal y lo entiendas como un «no, gracias». Esa fue mi respuesta cuando preguntó «¿te gustaría correr un maratón?». Pero para ellos no funciona así. Si quieren algo, dicen sí, fuerte o despacio, da igual. Siempre significa lo mismo. Si no lo quieren, dicen no, alto y claro. ¡Qué raro! Nosotros, en cambio, jugamos con matices y códigos indirectos que son un idioma totalmente oculto al oído. Eso sí, una vez que estamos embarcados en un proyecto, vamos hasta el final. Sobre todo, con tal de no quedar mal con nadie, cosa que nos molesta de sobremanera. Así es que, haciendo honor a mis bases antropológicas latinas, no me quedó más remedio que transformar mi medio sí en un sí y mi creo que mañana temprano. En las 6 a.m. del día siguiente, mi primer día entrenando para el maratón de Berlín. Con mi nuevo amigo y el sol durmiendo, iniciamos la larga y desafiante carrera de entender profundamente cómo piensan, sienten e interpretan la vida los alemanes y chilenos, nórdicos y latinos, vikingos y romanos. Con las primeras zancadas aparecen las virtudes de mi compañero, que no es un alemán cualquiera con mentalidad cerrada de pueblo, compitiendo con su vecino para ver quién recicla más basura o quién se compra un Porsche antes de los 40. Sebastián es un tipo especial, generoso, lleno de mundo, talentoso, creativo y conversador, que siempre te sorprendía con algo espectacular de lo que tú ni siquiera habías escuchado. Avanzaban las jornadas y él siempre llegaba al parque antes que yo. Si llegaba tarde, ya estaban allí. Si llegaba a la hora, ya estaba ahí. Y si llegaba antes de la hora, también estaba ahí. Quería explicarle que, como signo de amistad y confianza, debería relajarse y llegar unos minutos más tarde, pero intuí que para él debía significar justo lo contrario, así que mejor ajusté mi comportamiento y me esforcé por llegar a la hora. Al cabo de algunos días, se alargaron los entrenamientos, que a esa altura ya eran por la noche,
ya que para él, como para mí, fueron un tormento por las mañanas y, junto al ácido láctico, comenzó a fluir el diálogo sincero y profundo, sin defensas, sin corazas, con humor, sonrisas y empatía del alma. Comencé a comprender que su generación arrastraba injustamente culpas por haber sido los malos del siglo XX. Injustas porque esas culpas no eran de ellos, sino de todos nosotros como especie humana. Pero con la culpa habían extirpado cualquier indicio de superioridad, nacionalismo o excesivo amor por lo propio, y habían dicho: nosotros nunca más. Lo que de cierta manera les daba una gran ventaja en relación con otros pueblos que vivieron horrores similares. Sin ir más lejos, en mi país, Chile, también teníamos nuestro nunca más, aunque creo que aún no habíamos desarrollado tanta claridad del mal causado como hicieron ellos, como para evitar que se repitan las causas que nos llevaron al abismo moral. Con los últimos pasos de trote por las noches de entrenamiento, entendimos lo infértil y transitorio del esfuerzo por aplacar lo peor de nuestra naturaleza, que siempre de una u otra manera se las ingenia para salir a la luz. Con mi amigo alemán, indagamos acerca de los miedos y el coraje, la desilusión y las utopías rotas, la esencia del liderazgo y los riesgos de seguir sin cuestionar la vida, la muerte, la historia de nuestros países. Y así entró la noche y perdimos la noción del tiempo. Sin darnos cuenta, estábamos en Berlín cruzando el este y el oeste, desde nuestros mundos opuestos, perfectamente alineados, respirando durante 4 horas historia, amistad y nostalgia. Hay días en la vida que nunca deberían terminar. El 28 de septiembre de 2008 fue uno de esos días. Recuerdos del fin de siglo en Valencia. Mientras esperaba que pasaran las horas para continuar el viaje a Bogotá, comencé a avanzar entre mis recuerdos hasta los últimos meses de 1999. Era verano y yo empezaba una nueva vida en Valencia, con 37 grados, 95% de humedad, una nueva lengua, otros olores y sabores. Sin posibilidades de volver a mi círculo confortable en Chile, elegía en esa etapa de mi vida moverme en la incertidumbre de lo desconocido para nacer desde la nada. El desafío parecía tremendo. Comencé largas caminatas intentando encontrar algo conocido y familiar, pero no había manera. Allí no había historia, no había amigos, no había pasado, solo memoria. Tomar el control se me hacía imposible, pero en realidad no me importaba. Sin saber bien por qué, había algo que me atraía de esa situación. Tal vez porque empecé a disfrutar el anonimato que te da una ciudad nueva, una curiosa oportunidad de la vida, borrón y cuenta nueva, momento de descubrir quién era. Para mí todo era algo nuevo por descubrir. Cada calle, bar, peseta, cada instante. Y en cambio para ellos, todo parecía tan normal. Comencé a pensar que en Valencia no había sorpresas. La paella y las naranjas siempre estaban buenas y parecía que el sol que nunca se cansaba, y aunque las nubes vinieran con rabia, él siempre ganaba la batalla. Pero llegaba marzo y la normalidad se volvía locura. Por un mes, el sol baja a la calle e incendia la ciudad en la fiesta de fallas. El olor del buen café y el sabor del croissant se incorporaron en mi rutina, mientras mi inconsciente comenzaba a sentir que los sistemas de alerta ya no eran necesarios, ya que ese lugar no era peligroso. En realidad, con el pasar de los meses, mi neocórtex opinaba que no está nada mal y entre ambos decidieron dejarme disfrutar. Me interné, conecté y descubrí desde la mirada de los valencianos, gente de la tierra, de arroz, naranja y caracoles, amistosos, envidiosos y sociables,
Para ellos el whisky nunca se bebía en casa y siempre había dinero para unas tapas. Bronceados eternamente de tanto Mediterráneo, a todos los mayores les faltaba un trocito del dedo que lo perdieron en su mes de fuego y locura en las fallas. A los niños los vestían de adultos, en un intento de calmar tanta alegría desbordada a orillas del río Turia. Pero claro, no lo conseguían, porque nada más llegar la primavera de la adolescencia, empezaban una fiesta que termina bien entrados los 40. Y así, casi sin darme cuenta, mis amigos valencianos dejaron de ser ellos, y un día éramos nosotros y 4 gotas de mi sangre se hicieron de arroz, naranja y caracoles. Y rompí la promesa que de niño me hicieron cantar frente a la bandera, de amar para siempre e incondicionalmente a una sola tierra. Los primeros años del nuevo milenio. Al iniciar el siglo XXI éramos más de 6.000 millones de personas distribuidas por el planeta. Yo, uno más de los 40 millones que habitaban España. Un país o la compleja unión de autonomías, dependiendo del ángulo desde donde se mire, que, por esos años, estaba en la búsqueda del equilibrio entre la ineludible modernización y sus arraigadas tradiciones. De cierta manera, los españoles eran conscientes de que necesitaban conseguir el nivel de desarrollo que tenía el resto de Europa, pero al mismo tiempo no estaban del todo dispuestos a asumir los costos y sacrificios que ello implicaba. En las universidades españolas, poco a poco, se empezaba a hablar de cambios tecnológicos, aunque en realidad la gran mayoría de la población era bastante escéptica al respecto y defendía la idea de que nada cambiaría demasiado. El ladrillo nunca cae y siempre compraremos la ropa en el Corte Inglés, se solía escuchar a los más incrédulos. Por su parte, los soñadores auguraban que el papel desaparecería en pocos años. Y mientras en los bares de Madrid se discutía acerca de si la tecnología cambiaría o no el mundo, los americanos lanzaban un emprendimiento tras otro en los garajes del Silicon Valley. La discusión, eso sí, no duraría demasiado, y porque pronto parecería que la visión más conservadora tendría la razón, ya que, al poco andar del nuevo milenio, las compañías tecnológicas se desplomaron en las bolsas de valores y, con ello, se frenaban cientos de emprendimientos disruptivos ligados a nuevas tecnologías. Al parecer, las cosas no cambiarían tan rápido como algunos habían imaginado. Todo parecía indicar por esos años que la informática seguiría estando dominada por Microsoft, el gigante del mundo del software, que había sido responsable de la masificación del computador personal y que tenía a los usuarios atados a sus caprichos. Pero pronto un actor inesperado cambiaría las reglas del juego y daría un nuevo impulso al desarrollo tecnológico, cambiando el modelo de negocio desde la tradicional venta de software hacia la venta de publicidad online. Google irrumpía fuerte para destronar al gigante que parecía invencible. Pero el camino no lo hizo solo, porque cuando las cosas empezaban a ponerse difíciles para Microsoft, apareció otro competidor en su camino, el eterno rival, Apple, que reaparecía después de estar en la lona por un buen tiempo, con el iPod, un pequeño y coqueto reproductor de MP3 que conquistaría a los amantes de la música y que pocos años más tarde se transformaría en el primer teléfono de la compañía, el iPhone. La masificación de Google, sumada a la ofensiva de Apple en el mercado de la telefonía, cambiaría la forma en que usábamos Internet. De pronto, el intratable Microsoft, que hasta el momento monopolizaba el mundo de las tecnologías, empezaba a quedar fuera de los mercados más emergentes de su industria. Al tiempo que, con procesadores cada vez más potentes e Internet móvil en plena expansión, los emprendedores tecnológicos volvían a encontrar su espacio en el mercado. Todos estos cambios, aunque facilitaban la vida y cambiaban viejos equilibrios, aún eran pequeños en comparación a lo que estaba por venir. Un tercer elemento se sumaría a la masificación de Internet y de los teléfonos inteligentes, y haría que nuestras vidas cambiaran definitivamente.
Desde el 2007 en adelante, con la masificación de las redes sociales, especialmente de Facebook y Twitter, la tecnología entraría en las arterias de nuestra vida privada y pondría a toda velocidad las transformaciones sociales. Internet dejaría de ser una herramienta de comunicación en la empresa o la universidad y pasaría a ser parte de lo más íntimo y cotidiano de nuestras vidas. En España, como en cualquier rincón del planeta que estuviera conectado a Internet, algo muy profundo acababa de cambiar. Amistad, amor, opinión, deseos, hobbies e intereses transitarían casi automáticamente a ser de dominio público. Prácticamente, cualquier actividad de nuestra vida pasaría a tener su versión online. Comenzábamos así, casi sin darnos cuenta, a construir una segunda versión de nosotros mismos que viviría y se relacionaría en la red. Reencontraríamos antiguos amigos y compañeros de clases y nos conectaríamos con personas que compartieran nuestros intereses sin importar el lugar del mundo en que se encontrarán. Pero tal vez lo más importante de este proceso es que dejaríamos de ser meros consumidores de información frente a un televisor al que nos habíamos acostumbrado durante un largo periodo de tiempo y empezaríamos a ser reporteros, opinólogos, blogueros o youtubers. Y con ello ese mundo de grandes masas de consumidores iguales y racionales se transformaría en uno con millones de microsegmentos de personas irracionales y profundamente emocionales conectadas por intereses comunes a través de Internet. Como era de esperar, yo no estaba preparado para ese cambio. Bueno, creo que en realidad casi nadie lo estaba. Aunque no lo quisiéramos ver, el mundo había cambiado. Y de cierta forma también nosotros debíamos hacerlo. En la medida en que avanzaron los años, la realidad del cambio se hizo cada vez más profunda. Y a pesar de ello, muchas veces seguíamos actuando en base a nuestros antiguos paradigmas y creencias. Nuestros procesos mentales automáticos adquiridos en el mundo analógico ya no eran provechosos. A los más tercos y obstinados, le sucedería como al veterano general del ejército francés Maurice Gamelin, que enfrentó la Segunda Guerra Mundial confiado en que sus tácticas de trincheras aprendidas durante la Primera Guerra le serían útiles para frenar la nueva ofensiva, llevando a su país a un estrepitoso fracaso. Aunque, a decir verdad, incluso a los más innovadores, se nos notaría que estábamos desajustados ante tamaños cambios, y a ratos también pareceríamos Quijotes, aplicando a problemas del presente infértiles soluciones del pasado. Cambios en economía y política. Cuando nos resistimos a cambiar, ya que en mayor o menor medida todos lo hacemos, no es porque lo que estamos defendiendo sea lo más racional o lo más eficiente, sino porque asumir que las circunstancias cambiaron nos mete en terrenos desconocidos y llenos de incertidumbre, en donde lo que nosotros sabemos o entendemos ya no es útil para desenvolvernos, lo que nos hace sentir obsoletos e incompetentes. A finales de 2007, yo también había empezado a subir fotos a Facebook, y poco después compraría mi primer iPhone. Aunque amaba la tecnología y me gustaba fantasear sobre sus posibilidades, la verdad, no era en absoluto consciente de que ese pequeño aparatito con Internet y redes sociales estaban a punto de revolucionar absolutamente todo. Sancho Panza, Don Quijote o el general Gamelin serían ejemplos de cordura frente a los disparates que estábamos a punto de hacer nosotros frente a tan revolucionaria transformación. Una por una, cada área de nuestras vidas estaba a punto de cambiar sus pilares y, como siempre, nuestro comportamiento seguiría estando rezagado de la realidad. Uno de los grandes cambios que se produjo fue en el modelo económico y la lógica que lo sustentaba. Hasta ese momento la lógica empresarial y de las políticas económicas se fundamentaba en el modelo neoliberal que concebía al hombre como un ser egoísta, racional y maximizador de sus propios beneficios a la hora de tomar decisiones. Pero poco a poco,
los economistas más visionarios comenzaron a darse cuenta de que las personas, al estar conectadas, resultaban ser más altruistas y colaborativas de lo que el modelo suponía. En la lógica netamente capitalista, no se entendía que una persona en la India estuviera desarrollando software libre para cambiar el mundo de la informática, solo por el valor de estar haciendo algo significativo. O que alguien en Alemania estuviera dispuesto a gastar tiempo, energía y recursos en colocar paneles fotovoltaicos, a pesar de no tener casi sol, con tal de defender el planeta donde vivimos todos. Aunque no era fácil de entender, la transformación económica era mucho más profunda que un par de casos o excepciones, y poco a poco migramos hacia un modelo de economía colaborativa, donde la gente se coordinaba e intercambiaba experiencias al instante. Aparecerían servicios que hubieran sido absolutamente imposibles pocos años antes. Aprovechando su capacidad de conexión, las personas comenzaban a arrendar departamentos a otros usuarios en vez de ir a un hotel en Nueva York y a compartir el automóvil con desconocidos para hacer más económico un viaje. Por primera vez en la historia, los mismos consumidores se transformarían en el más riesgoso competidor para muchas industrias. Por su parte, en el plano político, los cambios también se harían notar. Gracias a Internet, los ciudadanos se agruparían rápidamente y lo harían con menos respeto a la autoridad. De pronto, el arte de gobernar se haría más difícil, y los presidentes de los gobiernos que asumían con grandes mayorías, al poco andar, encontrarían sus niveles de aprobación por los suelos. Mientras que los políticos deshonestos verían como sus desorbitados privilegios y las redes de influencia que habían sostenido por años se transformaban de la noche a la mañana en grandes escándalos de corrupción. Y lo peor para ellos es que ahora la publicidad y la propaganda, que tan bien les había funcionado en el pasado para controlar a las masas, ya no serían suficientes para apaciguar la batahola de comentarios que se expandían por la red. La lógica de un emisor de información y muchos receptores pasivos había desaparecido, y en este nuevo mundo ya no bastaría con repetir un mensaje simple para que se instalara en la mente de los ciudadanos. La comunicación ahora sería bidireccional y con ella se terminarían los grandes y uniformes bloques de pensamiento. En el año 2007, el mundo polarizado se terminó para siempre, y con ello pasaríamos desde los grandes bloques políticos a los movimientos ciudadanos liderados por desconocidos, desde las grandes marcas de bebidas a las cervezas artesanales, desde las telenovelas a ver YouTube, y desde la fidelidad a una sola empresa hacia la búsqueda constante de nuevas oportunidades. El mundo había iniciado el cambio de velocidad, y en el nuevo escenario triunfaría lo particular, lo especial y lo diferente. En la dimensión geopolítica, el año 2007, la Unión Europea incorporaba 10 nuevos miembros, alcanzando a cerca de 500 millones de personas. Facebook, por su parte, tenía apenas cerca de 50 millones de personas. Sin embargo, en pocos años, pasarían con holgura a su población y la de Estados Unidos juntas. Conectaría vidas y terminaría con la lógica de naciones aisladas por fronteras claramente indefinidas. Desde la masificación de Facebook, la gente se empezaría a cambiar de país sin alejarse de la vida de los suyos, y el costo emocional de vivir en el extranjero sería infinitamente menor, siguiendo conectado con sus familiares y con más facilidades para encontrar amigos en el nuevo país. La crisis financiera internacional del 2008 sería una muestra de esta nueva realidad migratoria, porque, como en toda crisis, la población emigraría en busca de mejores oportunidades. Pero esa vez, los viajeros no llegarían solos. Lo harían acompañados de Facebook en el bolsillo, y seguirían como si de una telenovela se tratara las historias de sus amigos y familiares en el país de origen. Surgiría con ellos una clase social de ciudadanos globales, mexicanos en Los Ángeles, japoneses en Londres, turcos en Berlín, colombianos en Santiago, chilenos en Madrid, chinos en París, italianos en Dublín. Estos nuevos ciudadanos se enfrentaban al mundo más abiertos, flexibles y resilientes,
dominando idiomas y entendiendo de multiculturalidad, crisis y adaptabilidad. Cambiaría la economía y la política, pero sobre todo, la forma en la que nos relacionábamos. De pronto las relaciones con quienes estaban lejos podían ser tanto o más fuertes que las que teníamos con las personas que estaban a nuestro lado, y con eso estábamos casi, sin darnos cuenta, cambiando aspectos esenciales de nuestra convivencia como seres humanos. Desde la forma en la que creábamos amistad, formábamos parte de un grupo o nos enamorábamos, hasta la forma en que aprendíamos, conversábamos o intercambiábamos experiencias. 3 pilares se movieron. Los fenómenos tecnológicos produjeron 3 grandes cambios socioculturales. El primero fue que, al romperse las asimetrías del conocimiento, los expertos perdieron fuerza. Se acabó el mundo donde solo unos pocos tenían acceso a la información y, por lo tanto, a todo el poder, mientras los demás permanecían ignorantes. Antes de la democratización de la información, por ejemplo, al ir al médico experto, simplemente seguíamos las instrucciones del tratamiento sin cuestionar demasiado. Mientras que, a contar de ahí en adelante, nos informaríamos profundamente acerca del diagnóstico, el tratamiento y sus efectos secundarios antes de tomar la medicina. Porque, en la nueva lógica, las opiniones de los expertos dejaron de ser absolutas. Ahora podían ser cuestionadas y contrastadas con otros casos y experiencias similares. Dejamos de ser personas obedientes a la autoridad y pasamos a ser personas informadas que discuten la calidad de la solución. Y eso no solo sucedería en el campo de la medicina, sino que pasaría a ser una actitud permanente frente a cualquier ámbito técnico que pudiera ser contrastado en la red. De cierta manera, todos empezábamos a ser un poco médicos, arquitectos, constructores, mecánicos, electricistas o cualquier experto cuyo conocimiento estuviera disponible en Internet. El segundo gran cambio fue que pasamos a ser creadores de contenidos. Casi ninguno de nosotros se veía a sí mismo como un generador de información ante la irrupción de las redes sociales. Pero de forma inconsciente, dejamos de solamente recibir información y empezamos a crearla nosotros. El tránsito desde sentarnos frente al televisor y ver una telenovela para distraernos en una acción o no acción donde no teníamos control alguno, hacia postear en Facebook, eligiendo a quién seguir, qué contar y cómo intervenir, cambió definitivamente el paradigma. Nuestro nuevo rol de creadores de contenidos no se limitó a la diversión. También a través de nuestras cuentas de Twitter pasamos a ser periodistas de actualidad y con YouTube fuimos reporteros en cualquier lugar. El giro fue enorme, porque ya no había un grupo de personas capaces de manejar la información a su antojo. El periódico que vendía más titulares, o el programa de televisión que marcaba el mayor rating, ya no tendría la soberanía absoluta. Ahora, lo que importaba era el trending topic, o el video más viral en YouTube, y eso ya no estaba en control de ningún grupo editorial ni canal de televisión. Como consecuencia, seríamos menos manipulables por empresas, políticos o grupos de interés. El poder de la comunicación sería de ahí en adelante de todos nosotros y de nadie a la vez. El tercer pilar que cambió y removió profundamente nuestra sociedad es que los problemas ya no tendrían fronteras claras. Gracias a la revolución de las redes sociales, ahora cualquier problema saltaba de un lugar a otro, casi de manera automática. Ya no sería posible marcar un problema en un país, región o grupo en particular. Tendríamos amigos y conocidos por todas partes y con ellos trasladábamos rápidamente lo bueno y lo malo que sucedía de un lugar a otro. Ese cambio hizo que los problemas se volvieran más globales y sistémicos y con ello gobernar se hiciera un ejercicio muchísimo más complicado. A modo de ejemplo, lo que sucedió tras la Segunda Guerra de Irak, con la formación del ISIS, Estado Islámico, una organización terrorista que utiliza las redes sociales para buscar y atraer nuevos miembros y actuando de manera descentralizada en cualquier lugar del planeta. Menos asimetrías de información,
millones de personas creadoras de contenidos y nuevos problemas globales serían parte de la nueva realidad. Al mirar hacia adelante, el panorama ya no se veía tan claro. Solo fui capaz de ver que el mundo que vendría no haría más que acelerar y traer más cambios. Cambios a los que nos tendríamos que adaptar continuamente, porque al ritmo frenético de la tecnología ahora se sumarían la inteligencia artificial, la nanotecnología y la genética, por nombrar solo algunas de las industrias que estaban a punto de entrar con fuerza en nuestras vidas. Lo cierto es que esos avances vendrían cargados de oportunidades que nos ayudarían a mejorar nuestra vida, pero sin duda también de mucha inestabilidad e incertidumbre, especialmente cuando estos cambios afectaran la economía local y nuestro entorno cercano o familiar. Y si quisiéramos aprovechar las oportunidades, tendríamos que aprender a gestionar pérdidas, volver a aprender y replantearnos creencias obsoletas, ya que al moverse pilares fundamentales en tantas áreas de nuestras vidas, economía, empresa, consumo, familiar, amistad, solo una cosa tendríamos por seguro. En el futuro, muchos equilibrios iban a cambiar, y más de alguna vez nos tocaría caer y volver a empezar. Conversaciones reveladoras. Llegar a Bogotá es algo así como poner los pies entre el cielo y la tierra, porque sus 2.700 metros se hacen sentir apenas aterrizas. Pero el desajuste inicial se termina apenas te encuentras con la calidez de su gente. Mis anfitriones de la Universidad de los Andes, los más amables de todos, me llevaron hasta el bello hotel familiar Casa Gaitán. Esa misma noche de domingo, Carlos Caballero, director de la Escuela de Gobierno, me invitó a su casa a cenar. Comenzamos hablando acerca de los detalles propios del aterrizaje. Pero mientras la conversación avanzaba, nos fuimos adentrando en cómo había cambiado el mundo en los últimos años. El tema que había robado mis horas de espera y mi interés principal por esos días. Carlos no era un interlocutor cualquiera, era una de las personas más reconocidas en el mundo académico y político colombiano, escritor, exministro, columnista, profesor y directivo engrosaban su interminable currículo. Tal vez, por eso, la Escuela de Gobierno se jactaba de que en Colombia todos se ponían al teléfono si quien llamaba era Carlos Caballero. Sin dudas, la mejor persona con quien conversar acerca de mis reflexiones, porque tenía una combinación muy difícil de encontrar. Por una parte, había vivido muy de cerca los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y por otra, estaba a la vanguardia sobre los adelantos del mundo gracias a su contacto permanente con investigadores de primer nivel. Esa noche empezamos hablando del inesperado viaje y poco a poco, mientras fluía nuestra conversación y sin saber bien cómo, llegamos a la Guerra Fría y a la crisis de los misiles. Y seguimos hablando desde los cambios de la política hasta el rol que debía cumplir la universidad en el mundo que se nos vendría, y cómo el vino que mejora con el oxígeno fueron decantando nuestras ideas, pensamientos y conclusiones. Y avanzó la noche, entre la nostalgia del mundo que se terminaba y la expectativa adolescente por lo que se vendría. Bien avanzada la noche, Carlos se levantó de la mesa y fue a buscar su último libro que hablaba de la relación del presidente americano John F. Kennedy con el presidente colombiano Alberto Lleras Camargo. Se acercó y me lo entregó con una especial dedicatoria. Me hubiera gustado que esa conversación nunca terminase, pero era tarde y tenía que volver al hotel. En Bogotá el día empieza muy temprano. La pequeña gigante. A la mañana siguiente desperté con café y frutas tropicales. Me vestí de otoño y bajé al hall del hotel. Mientras leía tranquilamente la última columna de Carlos Caballero en el periódico El Tiempo, apareció algo apresurada mi gran amiga Maite Careaga. Con su sonrisa de siempre, exclamó nada más verme: «Debemos apurarnos si queremos evitar el trancón». Trancón significa tráfico en Bogotá. Reencontrarnos siempre era motivo de alegría. En el transcurso a la universidad intercambiamos
nuestras últimas ideas de liderazgo, nos pusimos de acuerdo en la agenda y definimos las dinámicas que haríamos en la clase esa mañana. Casi todo al mismo tiempo, como en los mejores tiempos. Con Maite nos habíamos conocido algunos años antes en España, donde creamos una empresa que fue más bien un think tank, en el que aprendí gran parte de lo que sé de liderazgo. Al terminar la mañana, fui a dar un paseo por los alrededores de la universidad. La clase de la mañana fue genial. Es un lujo compartir cátedra con Maite, pensé, mientras observaba las imponentes montañas que rodeaban el campus, recordándome que estábamos en América, el continente de la naturaleza indomable. Perdiendo mi vista entre el verde y las nubes amenazantes, viajé en mi memoria hacia cuando estábamos formando Leader Building junto a Sebastián, nuestra primera empresa de liderazgo. El asunto que acaparaba nuestras preocupaciones por esos días era ¿dónde podíamos encontrar a un académico de renombre que completara nuestro equipo? Meses antes, habíamos conocido en un programa de coaching al profesor de IS, Steven Poelman, y habíamos quedado muy sorprendidos de su excelente nivel y nos parecía que en nuestra empresa hacía falta alguien de ese perfil profesional. Yo tenía bastante experiencia empresarial y buena formación en escuelas de negocio y Sebastián mucha experiencia como coach y emprendedor, la que unida a su enorme talento musical lo convertía en un compañero extraordinario. Sin embargo, para construir el seminario perfecto, que era nuestra obsesión por esos días, estábamos convencidos de que necesitábamos la solidez metodológica que alcanzan los académicos de las mejores universidades del mundo. Para nuestra grata sorpresa, al conocer a Maite, descubrimos que tenía eso y más que aportar a nuestra incipiente empresa, aunque convencerla de que se uniera al equipo no fue una tarea fácil. Conocí a Maite por coincidencia buscada. Iniciamos una conversación en el parque con los niños, de esas que solo se dan en España, el país en donde por esos días todos confiaban. Al cruzar algunas ideas sobre el liderazgo, mi cerebro gritó de inmediato: no hay duda, Maite es la persona que estábamos buscando. Corrí como un niño a contarle a Sebastián y le dije, dejándome llevar por mi euforia: Maite va a trabajar con nosotros. Luego me di cuenta de que había sido un error porque, una vez más, había olvidado que para Sebastián no existen las medias verdades ni el sentido figurado. Para él, una afirmación es un firme compromiso, y así tal cual lo entendió y se lo dijo a Maite nada más verla en el ascensor del edificio que compartían. Maite obviamente no entendió por qué Sebastián afirmaba tal cosa, si solo había intercambiado algunas ideas conmigo en el parque, así que exclamó: ¿qué andan diciendo por ahí? Yo no voy a trabajar con ustedes, si ni siquiera los conozco. Al día siguiente pudimos aclarar la equivocación, no sin antes dar una larga explicación de lo sucedido, y entre las risas por el malentendido intercultural llegamos a un pequeño acuerdo para que se uniera a la empresa. Y una vez dentro, puso toda su rigurosidad, talento y carisma para construir el propósito que nos habíamos planteado. Para mí, era el equipo perfecto. Nunca antes había aprendido, disfrutado y reído tanto como en esos días inolvidables con mis amigos Sebastián Kernbach y Maite Careaga. Ellos sin duda marcaron mi forma de pensar y entender el liderazgo a tal punto que a veces no sé cuáles ideas son mías y cuáles salieron del trabajo que hicimos juntos. Pero como siempre ocurre con lo extraordinario, duró solo un tiempo. La profundidad de la crisis española nos invitó a emigrar. Sebastián volvió a Alemania, Maite se fue a Colombia y yo regresé a Chile, el país de mis nostalgias. Afortunadamente, la pregunta de un estudiante sobre la ubicación de una facultad interrumpió mis recuerdos, porque yo podría pasar horas entre anécdotas de nuestras tardes de conversación, y me percaté de que era tarde, así que decididamente busqué a Maite entre los pasillos de la universidad y llamamos a un pequeño taxi amarillo que me dejó en la puerta del hotel. Esa noche fui a descansar temprano con el libro que me había regalado mi buen amigo Carlos la noche anterior. Y así, entre clases, conversaciones y reflexiones, transcurrieron los siguientes días de mi estadía en Bogotá.
Bogotá, un último paseo. El último día salgo a dar un paseo entre calles numeradas que van de oeste a este y carreras paralelas a la montaña que van de norte a sur, dividen en cuadritos la mágica ciudad de Bogotá. Desde la puerta de mi hotel ubicado en la quinta carrera, con la calle 69, salgo a caminar. Respiro, avanzo y observo. Otoño eterno. No escondas tu belleza. La elegancia de las veredas contrasta con la loca carrera de autitos amarillos que intentan distraerme. Casi lo consiguen, hasta que un suave balancear de caderas aparece y oculta todo lo demás. Y al ritmo de los pasos desaparecen los guardias excesivamente armados y quedan al desnudo terrazas con gusto a café de mujer, rodeados de aire con sabor a fruta fresca que se mezcla con gotitas de agua discontinua. Aparecen bellas sonrisas de gente resiliente que ha visto la miseria del inhumano y que aún así no permiten que les apaguen el alma. Quiero robar esa música y guardarla en mi memoria para cuando la necesite. Colombia, te ofrezco un trato. Tú me das 2 gotas de tu sonrisa y yo te doy 2 onzas de cordura para que consigas lo que tanto te mereces. Con tu sonrisa borro la pena y la amargura que encuentre por ahí y con la sensatez tú haces que el campo y la ciudad se abracen para siempre. Así, mi vida se hace azúcar y tu bosque se hace miel. ¿Te parece un buen acuerdo? ¡Ay, Colombia! A ti los viajes no te quitan la esencia. ¿Qué hacemos para ser amigos por siempre? 10 calles contigo no son nada. Llego a la calle 76. Fin del paseo. El regreso. Al iniciar el regreso, tras una semana de reflexiones, escribí: en un mundo donde se rompieron las asimetrías de información y en donde todos empezamos a ser gestores de contenido, en donde co-creamos, compartimos y transformamos la realidad desde cualquier lugar o posición, en un mundo más sistémico y más complejo, en donde los líderes visionarios son bastante inútiles, cabe preguntarse, ¿qué rol tiene el liderazgo? La respuesta no es sencilla, pero sin dudas, un rol menos visionario y más adaptativo. ¿Menos importante? Claro que no. Todo lo contrario, porque es la herramienta más potente que tenemos para gestionar el cambio, para aprender a vivir de otra forma y para transformar los equilibrios mediocres hacia un nivel superior. Cambio, fracaso, adaptación y reinvención constantes. Bienvenidos al siglo XXI, el siglo donde todos necesitamos habilidades de liderazgo.